Jesús. Ya vemos la victoria, declare eso. En el nombre de Jesús estamos orando creyendo que ya tú has respondido cada una de nuestras peticiones y oraciones. Y declaramos que este mes no es un mes de las brujas, no es el mes de Halloween, no es el mes de los brujos. Este mes es el mes de búsqueda a Dios en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. 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 Dice el capítulo 15, verso 1 del libro de Romanos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, no agradándonos a nosotros mismos. Es decir, que hay algunos de nosotros que nos vamos a sentir fortalecidos por el ayuno, por la oración. Pero tenemos que, en medio de este ambiente, saber cómo lidiar con la gente que no está ayunando y orando. Porque vamos a tener que los más fuertes fortalecer a los más débiles. Amén. Gente que van a estar un poquito diferentes. Te vas a encontrar que cuando uno ayuna y ora sube de nivel y uno ve la deficiencia de los demás. Es lo que le pasa a muchos predicadores, inclusive puede pasarnos a nosotros, que a veces vemos hasta el pecado que la gente tiene con más claridad cuando estamos ayunando y orando. Cuando alguien está pegado al manto de Dios, cuando alguien está pegado a Dios, pues la consecuencia de estar pegado con Dios es que vemos la debilidad de los demás, vemos los problemas y las situaciones de los demás y hasta las rechazamos en ocasiones, juntamente con ellos los rechazamos. Porque nos damos cuenta que no están pegados con la onda que estamos nosotros. Pero Pablo nos da un consejo, porque Pablo por el Espíritu nos está dando un consejo, es una de las cartas a los romanos, y es una de las cartas, o una de las, digamos, de los testimonios que el Espíritu dice, así que los que somos fuertes, y está hablando de fuerte en el sentido espiritual, dice, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Y aquí se habla al principio de muchas cosas que los débiles tenían en la fe. Por ejemplo, que caían en algunas tradiciones. Hoy en la mañana estuve hablando con un pastor de San Antonio y me dice y me comenta todo el sistema que está apagando la fe de muchos creyentes, de gente que está todavía metido en el espíritu ese de la brujería, de Halloween y otras cosas más. Pero él dice, yo no estoy enfrentándolos a ellos, sino al espíritu, porque el espíritu ese de festividad trae una absorción, absorbe a la gente, los absorbe, los atrae, y la gente sin querer lo hace participando de todos esos asuntos. Y dice, por eso tenemos que soportar la flaqueza de los débiles, no agradándonos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, no dice que en todo, dice que en lo que es bueno. Es decir, que vamos a tener que estar mirando, nosotros que estamos guerreando, que estamos rompiendo las cadenas, rompiendo en el espíritu lo que está mal, tendremos que empezar a creer que todo lo que sabemos y todo lo que tenemos y todo lo que recibimos, esta palabra profética que hemos recibido, esa fuerza que recibió cada uno de nosotros en el espíritu, en el hablar en lengua, en la profecía, en la visión del reino, vamos a tener que de alguna manera ministrarla, cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno, para la edificación, porque el cuerpo necesita ser edificado. Sí. La edificación es importante. Si uno lo hace para su gloria, ya perdió el sentido. Si uno lo hace para glorificar a uno mismo, su vida, perdió el sentido. Todo esto que estamos haciendo tiene que ver con la edificación del cuerpo, tiene que ver con la palabra profética, tiene que ver con el ánimo a los hermanos, tiene que ver con levantar a la gente. Si lo que estamos aquí no somos levantados, no sirve de nada el ayuno. Pero estar pegado con Dios nos hace a nosotros estar un poquito más fortalecidos en la fe. Y tendremos que fortalecer con esa misma bendición a los que están débiles, a gente que está siendo maltratada, gente que no ha tenido la disponibilidad ni la disposición. Son dos cosas diferentes. Hay gente disponible pero no dispuesta. Es decir, hay gente que tú dices, hermano, ¿puedo contar contigo? Sí, cuente conmigo, pero cuando le dices, dale que hay ayuno, dice, no, pero ahora no puedo. Entonces está disponible pero no dispuesta. Hermano, ¿puedes contar conmigo? Ok, hermano, vamos a evangelizar. Hermano, pero es que ese día no puedo. Entonces está disponible pero no dispuesta. No tiene el día, no tiene la manera, no tiene la forma. Es un peligro. Verso 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, y está poniendo al máximo representante de la iglesia, está poniendo a la cabeza. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Es decir, que el más espiritual tiene que pagar el precio por los más, vamos a decirlo así, carnales, por la gente más
digamos, insípida en el espíritu. Hay gente que no tiene ningún tipo de sabiduría todavía y hay gente que no tiene ningún tipo de impacto espiritual, pero hay que soportarlos. Hay que cargar por ellos porque Dios nos está mandando a que nosotros, los más fortalecidos, entonces fortalezcamos a los débiles. Sí. Y dice aquí que los vituperios de quien vituperaban cayeron sobre mí, dijo Cristo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, que todo lo que pasaron algunos es para nosotros ejemplo y son para nuestra enseñanza, para estos tiempos, para consolarnos, para decirnos, mira, Cristo padeció por nosotros, hay algunos que padecieron también y algunos de nosotros vamos a padecer por otros. Y dice aquí la Escritura, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Esto es peligroso porque no se ve en la iglesia un mismo sentir. La gente tiene diferentes sentir. Y al tener diferentes sentir, hay diferentes espíritus. Hay espíritus que contienden. Hay unciones que se embroncan, que se fajan. Hay unciones que no coordinan. Porque no hay el mismo sentir. Es decir, la gente no está sintiendo una misma cosa. Pablo dice, hay en vosotros el mismo sentir. Y sin embargo la gente no tiene el mismo sentir, la gente tiene otro sentir. Al tener otro sentir ya no están en la visión. Por eso una iglesia local tiene que tener un mismo sentir. Amén. Si no hay un mismo sentir, no hay una misma visión. Y si no hay una visión, lo que hay es división. Por eso el número 1 es unidad. El número 1 habla de complemento. El número uno es el número que lo lleva todos los números. Todos los números tienen que cargar con el 1. El número 1 es una revelación. Por eso la Biblia dice que ni el matrimonio pueden ser dos. Tiene que ser una sola carne, porque si no hay el mismo sentir en un matrimonio, ni andan juntos. Están divorciados, aunque puedan estar en el mismo carro. Pero la idea es esta. Por eso el número 1 habla de complemento, pero habla de unidad. Habla no solamente de comienzo. La cosa no es lo mismo escuche, no es lo mismo principio que unidad. La gente puede tener un principio. El número 1 no solamente es principio, sino también unidad. Por eso, un solo pueblo. ¿Qué dice Dios que seamos? Un solo pueblo. Un solo pueblo. Sin embargo, parece ser que lo que hay son cientos de miles de pueblos. Porque la gente tiene otro sentir, otra palabra, otro evangelio. Entonces, lo que Dios está diciendo es que hay un solo pueblo. La Biblia dice que somos un solo cuerpo. Amén. En Cristo. No dice un solo miembro, dice un solo cuerpo. Tiene muchos miembros, pero un solo cuerpo. Es decir, que los miembros se ayudan mutuamente. Y ninguno de nosotros, usa el mismo cuerpo para maltratarse. Es decir, que tú no puedes tomar la mano derecha y darte golpe con la derecha mientras te acaricias con la izquierda. ¿Es verdad que no? Nosotros en el mismo cuerpo tenemos que usar todos los miembros para el beneficio, para podernos cobijar, para podernos asear, para podernos, en el caso de las mujeres, maquillar, para hacer lo que sea. Para vestirnos tenemos que usar las dos manos, porque yo no puedo con una mano vestirme y con la otra desvestirme. Imagínense, con esta mano me desabrocho y con esta me abrocho. Entonces, lo que pasa con el cuerpo es que hay una divergencia, hay un pensamiento divergente, hay algo que no coordina y eso puede ser desunión, porque no hay uno, hay más de uno. Y todo número que sume al 1 está hablando de otras cosas. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4 o pueden ser 5. Pero la Biblia está hablando de 1. Diga 1. 1. Entonces un cuerpo, un pueblo, un Dios. No hay varios dioses. Un Padre. Diga, un número 1. Por eso es que el número 1 en la Escritura habla de 1. Está hablando de un solo Padre. Yo no tengo 100 padres. Hay un solo Padre, se llama Jesucristo. Amén. Él, el Padre de todos los espíritus. El Padre de todos los espíritus, dice el libro de Hebreos. Dice, en el cual descienden todas las cosas. Todo lo bueno viene de Él. ¿Sí o no? Como también hay un padre de mentira. El padre de mentira se llama Satán. Satanás, Luzbel. Todos lo conocemos. Entonces dice aquí la Escritura, en el verso que estamos leyendo, el verso 5, pero el Dios de la paciencia. Wow, diga conmigo, Dios tiene paciencia. Dios tiene paciencia. Dios es paciente. Dios es paciente. A su nombre. Gloria. Por eso es que Dios tiene paciencia con la humanidad. Y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Lo que Dios quiere es que haya un mismo sentir. Ahí mismo donde estamos,
ya no nos daría mucho tiempo de hablar sobre ese tema porque tenemos unos minutos nada más. Pero en el libro de Filipenses, capítulo 2, aparece la clave, una certeza que puede ignorar cualquier otro menos nosotros en este día. Dice aquí, por tanto, si hay alguna consolación, vuelvo a mencionar la palabra consolación, en Cristo, si algún consuelo de amor, él dice, si queda algún consuelo donde hemos sido amados en Cristo, si alguna comunión en el Espíritu, si es verdad que hay comunión entre los santos, dice, si algún afecto entrañable está hablando de hasta de nuestras entrañas, algún afecto adentro. Cuando estoy hablando de ese afecto es mucho más que lo que está por fuera. Dice, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Pablo decía, sientan lo mismo. Porque si hay amor, el amor de Dios está entre nosotros, vamos a sentir lo mismo. Hay que animarse, hay que fortalecerse, hay que establecer el reino, hay que caminar en fe, hay que andar unidos, hay que clamar a Dios. Pero hay gente que no tiene el mismo amor. Hay otros que tienen el amor del mundo y hay otros que tienen el amor de no sé quién. Pero si tenemos el mismo amor, vamos a cuidar esto. Si es verdad que hay consolación de Dios, nos vamos a consolar unos con otros con el consuelo que hemos sido consolados, dice 2 Corintios. Entonces dice aquí la palabra, completar mi gozo sintiendo lo mismo. Es cierto que el Espíritu nos da testimonio. Las cartas de Pablo se escribieron cuando daban testimonio. De hecho, estas cartas Pablo no sabía que iban a ser Biblia. No eran Biblia. Pablo estaba preso en ocasiones, como la carta de Filipenses. Preso escribe a Filipo. En Efeso estaba preso. Estaba preso en una prisión. Valga la redundancia, él desde ahí escribe una carta a la iglesia de Filipo. Dice gozado, regocijado, le dice la carta del gozo. Cuando él escribe, él no sabía que esto iba a estar escrito aquí. Él escribe la carta, pero las cartas después, al cabo de los años, después de los años 70, se recopilan las cartas y entonces se hace parte de la Biblia que hoy tenemos. Pero para que fuera parte del canon de las Escrituras, tenía que dar testimonio a todas las iglesias. Es decir, que el Espíritu tenía que hablar. Por eso Pablo dice que haya un mismo sentir. Porque si no hay un mismo sentir, no se puede hacer nada. Es más, gente que no siente igual que tú te van a borbotear lo que estás haciendo. Si estás haciendo algo y hay alguien que no siente igual que tú, te van a echar a perder el trabajo. Si hay alguien que no quiere entrar en la visión, te va a hacer un boicot, te va a romper tus planes, porque se va a oponer. Diga conmigo, wow. Diga miau. Entonces dice aquí, teniendo el mismo amor, dice el mismo amor, porque hay otro amor y ya usted sabe cuál es. Es decir, 1 de Juan, capítulo 2, dice el verso 15 en adelante, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso es claro. Si no entendemos esa palabra, no podemos entender nada de la Escritura porque no hace falta una revelación del tercer cielo. Está el amor de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque el que ama al mundo, dice la Biblia, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, es el amor del mundo, no del Padre. Amén. Y está hablando de un amor que hay en el mundo. Sin duda en el mundo hay gozo del mundo. Mientras hay dinero hay gozo en el mundo. Mientras hay prosperidad material hay gozo en el mundo. Mientras la gente está saludable hay gozo en el mundo. Pero aquí hay un gozo que se va por encima de eso. Que cuando aún no tienes nada, tú sabes cómo gozarte en Cristo. Sí, amén. A su nombre, ojalá tengas todo, pero el gozo tuyo no depende de las riquezas que tienes materiales. De hecho, algunos de los hombres de Dios en ocasiones no han alcanzado tanta riqueza, pero han sabido gozarse en medio de la tribulación. Y cuando estás enfermo, como Pablo, que tenía cierta característica de problema, ojalá Dios lo hubiera sanado, pero dice, gózate en mi gracia. Tienes que aprenderte a gozar cuando no todo sale bien, porque los y si no de Dios también funcionan. Bueno, y si no sana a quien estoy orando, de todas maneras yo sigo creyendo en él. Amén. Como le pasó a Eliseo, que murió de una enfermedad en la cual estaba enfermo. Y era un profeta de unción, pero no perdió su gozo. Es decir, que hay algunos de nosotros que no va a obtener momentáneamente lo que necesita, pero ya lo tiene. Vive como si lo tuviera, porque en algún momento Dios lo dará. Y algunos, dice la Biblia, que murieron esperando la promesa. En el libro de Hebreos dice, saludándola desde lejos. Diga, aló. Confesándola, creyéndola, mas ellos murieron sin recibirla. No la tenían, pero es como si la tuvieran.
Es decir, hay cosas que tú no vas a tener, pero vive como si la tuvieras. Amén. Porque tú no puedes ser feliz cuando la tengas, sino que eres feliz aún sin tenerla. Gloria sea al Señor. Porque tu felicidad no depende de lo que tienes, sino de lo que eres en Cristo. Y eso es importante, necesario y es clave. Así que yo no soy feliz cuando tengo mejor trabajo. Yo no soy feliz cuando tenga mejor troca. Yo no soy feliz cuando tenga mejor casa. Sí. Yo soy feliz desde ahora, aunque Amén. todo lo que venga sea bueno. ¿Aló? Así es. Entonces le dice de esta manera, teniendo el mismo amor, unánimes, diga unanimidad. Unanimidad no es que seamos iguales, pero estamos todos en un propósito. Sintiendo una misma cosa. Yo debería, que si alguien me está escuchando, debería subrayar esto. Sienta una misma cosa. Porque si no sentimos una misma cosa, lo que sucede es que se sienten diferentes espíritus. Y por eso es que la Biblia habla de que Juan le dijo, prueben los espíritus, porque hay espíritus que no son de Dios. Hay modas que no son de Dios. Hay cosas que no son de Dios. Y usted sabe que no son de Dios. Hay excesividades en la iglesia que se están apropiando. Y no quiero ser religioso, tampoco ser apático, ni ser esquemático, pero sí quiero ser un hombre de Dios. Y un hombre de Dios y una mujer de Dios sabe qué cosa viene de Dios y qué no viene de Dios. Amén. Porque el espíritu es el mismo. ¿Aló? Y por eso es que yo le pregunto a la gente, ¿qué sientes tú respecto a eso? Porque el espíritu te va a hablar. La Biblia dice, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y el espíritu te dará testimonio cuando tú estás indecorosamente. Cuando hiciste algo indecorosamente, antes que nadie te hable, el espíritu te habló. Así es. Antes que nadie te diga nada, ya tú sabes que está mal. ¿Aló? Levante su mano, por favor, y diga conmigo, necesito escuchar la voz del espíritu. La voz del Espíritu. Si hay gente que escucha la voz del espíritu, es muy fácil que la gente lo pueda entender. Porque por eso es que estamos siendo ministros de un nuevo pacto. Amén. No de letras, sino de espíritu. Diga espíritu. Espíritu. Y el espíritu edifica, el espíritu te lleva a la bendición. El espíritu te revelará la verdad. El espíritu de verdad que está en nosotros nos enseñará la verdad del pecado, de la justicia y del juicio. Él nos enseñará todas esas cosas. Yo necesito del Espíritu Santo. Y que me digan loco, pero yo sé que el Espíritu Santo está en nosotros. Y Él nos ha dejado ese Espíritu para que nos ayude. ¿Aló? Hay iglesias que ni mencionan al Espíritu Santo. Lo tienen como una persona allá alejada. Muchas veces hablan más los hombres que el Espíritu, pero el Espíritu habla en nuestro interior. Amén. Así es. Por eso Él quiere hablar. La boca del Espíritu quiere hablarte al oído de tu espíritu. Entonces dice aquí, por favor, verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Cada vez que yo me analizo cómo lo estoy haciendo, ¿para qué lo hago? Hay gente predicando por vanagloria. Hay gente predicando por contienda, los que se dedican a estar echando a otros ministerios para poder ser visto ellos. Gente que critica todo lo que hacen otros. Yo preferiría no hacer eso. Preferiría no hacerlo ni por contención, Sí, ni por contienda. No, porque hay que defender la sana doctrina. Usted lo que es un contencioso. Si usted tiene que decirle algo a alguien, vaya donde está la persona, tócale la puerta, háblale a él y háblale cara a cara, no por Facebook. ¿Aló? Si alguien Amén. quiere decirle algo a alguien, no busque los medios. Aprovecha, llámalo, conversa, haz una cita. Si es tu hermano y lo vas a edificar, tienes que Amén. hablarle a él. Sí. Sí, amén. Y conversa con la persona. No use los medios para decir cosas que no tienes que decir públicamente, porque puedes confundir a Amén. los que están Sí. oyendo, Sí. que muchas veces no son ni cristianos. Y de esa forma no podremos tener un mismo sentir. Más Amén. bien lo que tenemos es un problema. Entonces la contención es un espíritu que viene manejado por el diablo. Sí, porque el Señor. diablo lo que quiere es que haya contienda. El diablo Amén. quiere que estemos fajados. El diablo quiere que demos una imagen de que no estamos unidos. El diablo quiere que demos una imagen de que estamos divididos. Pero yo te traigo una noticia hoy fresca. Necesitamos estar en un Amén, mismo espíritu, sí. un mismo sentir, y que nada hagamos por contienda ni vanagloria. Sí, Señor. Amén. Y dice aquí que no hagamos. Diga, no hagamos. No hagamos. Ahora nos dice qué hacer. Porque no solamente la Biblia te dice qué cosas no hagas, sino te dice y te recomienda como consejo bíblico qué sí tienes que hacer o qué sí debo de hacer yo. En este caso yo. Dice aquí, en este caso le dice, por favor, léalo conmigo. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. 2 puntos. Antes bien, con humildad, como superiores a Él mismo. Definitivamente Dios te dice, y Dios me dice a mí, amigo, hoy es el tiempo donde tendremos que bajarnos de los grandes escenarios. Hoy es el tiempo donde tendremos que bajarnos y descender de las plataformas para con humildad poderse y con sencillez de corazón tratar los asuntos espirituales.
Porque somos tan espiritualoides que la gente ni nos puede alcanzar. Entonces por eso Pablo le decía en Romanos, los que son fuertes ayuden a los débiles. Amén. Si alguien tiene alguna palabra de revelación que otro no tiene, no lo trate como si fuera un ignorante, aunque sin duda pueden ser ignorantes por ignorar lo que la Biblia dice. Pero tendremos entonces que tratar el asunto con madurez, con sencillez, con humildad, a su nombre. Gloria. Y tendremos que tratar el asunto desde la perspectiva bíblica y desde el ojo de Dios. A su nombre, gloria. Y dice aquí la palabra de esta manera, tratando a los demás como superiores a sí mismos. No solamente con el punto de vista de que estamos tan altos como que la gente no nos puede ni siquiera entender por la revelación que tenemos. Hay veces que la gente, ellos mismos la entienden, están muy confusos y Dios nos ha traído claridad en esta mañana para entender que si alguno tiene una revelación va a bajarse, va a estimar a los demás como superiores, va a tratar de explicar la situación, va a tratar de ministrar por el Espíritu. Y verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, porque no es mi iglesia. No es mi iglesita, no es el ministerio que Dios nos dio. No, el ministerio que Dios nos dio, lo que Dios nos confió. Y ese ministerio es de Él y es para servir al cuerpo. Amén. Si no sirve al cuerpo el ministerio no sirve. Así es. El ministerio es para servir, para honrar, para bendecir. Ayer estábamos en el grupo allá con Carlos y Berta, un grupito, y ahí servimos. Como también ahora vamos el fin de semana con una gran iglesia donde hay 200, 300, los 400. No importa la cantidad. Amén. Si Sí, estamos Señor. sirviendo, Dios te va a bendecir. Sí. Amén. Porque está sirviendo a su cuerpo. Y el cuerpo de Cristo hay que servirlo con humildad, con sencillez. No con altanería, no mirando por encima del hombro a los demás, sino viendo a los demás como parte de lo que tú eres, a su nombre. Gloria. Y parte de lo que somos. Y eso nos llama la atención, porque no hay grandes hombres de Dios, hay un Dios grande revelado a través de los hombres. Y cuando eso sucede, entonces entendemos que Dios es grande. Démosle un aplauso a Él. Sí, El Señor, grande es Él. aleluya. Amén. Entonces dice aquí, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Porque hay que mirar, porque hay gente que está tan sencilla, tan débil, porque están pasando por un momento donde no necesitan otra cosa que no sea una administración, una liberación, una palabra de ánimo, una reprensión en ocasiones. Y la reprensión es importante porque hace que la gente se discipline. Pablo hablaba sobre esto, verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir. Y sigue hablando de sentir, porque muchos de nosotros vamos a estar explicando esto. Y esta es la terminación de lo que voy a decir porque no nos da el tiempo. Quizás en otro momento podemos compartirlo y el tiempo se nos hace pequeño cada vez que hablamos de la Escritura por la riqueza de la manifestación de la revelación. Y dice aquí, dice, haya pues en vosotros este sentir, diga sentir. Sentir. Porque Dios nos hace sentir adentro. Amén. Dios lo vas a sentir en tu espíritu. Lo vas a sentir en tu mente. Lo vas a sentir. Y si no lo sientes, trata de sentirlo. Porque Dios se siente, está vivo, está dentro de ti. Amén. Y aunque no vivimos con lo que sentimos, siempre hay un sentir. Siempre hay una manifestación de la voz interior. Siempre hay un principio que Dios está dentro de ti. El Espíritu Santo no viene un día, aunque pueda haber una unción corporativa, pero el Espíritu Santo está dentro. Tú eres el templo. Sí, amén. Tú y yo somos el templo de Dios, viviente. A menos que esté contristo y apagado, según la Biblia. Que hay momentos donde no apaguéis al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está fluyendo, no lo puedes apagar. Si alguien está con el don de la lengua, déjalo que fluya. Si alguien tiene la palabra profética, déjalo que fluya y juzgue la palabra. Si alguien tiene una palabra de sabiduría, déjalo que fluya y mire la palabra. Porque no se puede apagar el don del Espíritu. Hay gente que no te deja ni hablar. Así es. Por causa de la religiosidad han apagado al fuego la palabra profética, la oración profética, lo han apagado. Y entonces Dios te está diciendo esto sin ningún tipo de ambiente desfavorable. Hoy dice, vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, que el sentir viene del maestro, del rabí. El sentir viene del grande, del meromero. Estoy hablándote de la cabeza de la iglesia, viene de arriba. Que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a su posición. Cristo no se aferró a la supremacía que él tenía como Dios, sino que se despojó. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hay un principio, es el principio de la humildad escogida. Usted y yo necesitamos despojarnos de algunas
de las cualidades que hemos logrado en todo el éxito de nuestra vida, si es que tenemos alguno, o en ocasiones en alguna posición, porque hay gente que hasta está orgullosa y no tiene ni de qué gloriarse, pero de todas maneras está orgulloso por lo que ha hecho. Olvídese de lo que ha hecho usted y lo que hemos hecho nosotros. Hay que descender porque hay que despojarse a sí mismo. Nadie te puede despojar porque eso está adherido a ti. Tú tendrás que rendirlo y yo tendré que rendirlo. Sí, porque es parte de nuestra negación al yo. Y dice que le dijo, sino que se despojó a sí mismo. Diga a sí mismo. A sí mismo. Yo quiero que digamos eso con fuerza en esta mañana. A sí mismo. A sí mismo. Dice, se despojó a sí mismo. Y según la Biblia dice, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire que yo oigo eso, hermano. No, usted no es siervo. Usted sí es siervo. Usted es hijo, pero si no sirve, no sirve. Usted tiene una mentalidad de hijo, pero hay hijos que son peores que cualquier esclavo, porque no hacen nada en casa, porque no tienen una mentalidad de servir, no tienen una mentalidad de ayudar al reino, no tienen una mentalidad de poder ayudar al otro. Usted puede ser hijo, pero todas las epístolas, todas las cartas, todo lo que dice la Biblia habla de siervo, apunta a servir, apunta a un corazón de siervo. El que no tiene espíritu de Cristo no es de él, y el espíritu de Cristo es un espíritu de servicio. Sencillamente yo dispongo a servir a los demás. Así, nada de obligado, nada de contención, nada de envidia, nada de celo, nada de escarnio, es por servir por amor. Amén. Amén. Y dice aquí la palabra, dice, se hizo siervo. Y me gusta como dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Este es el principio, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. El final de todo creyente que tenga victoria es ir a la cruz. Porque en la cruz mueren nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestros egoísmos. En la cruz muere nuestro ego, nuestra naturaleza adámica. En la cruz está la solución. Y nadie te puede llevar a la cruz, tú tienes que escogerla. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Levante su mano rápido. Diga, Padre, mi cruz en este día la recibo por la fe. Hoy no vamos a recibir $1000, no vas a recibir un regalo que te van a dar. No. Vas a recibir una cruz. Si alguien escucha esto, después que tenga la cruz puede tener todo lo demás. Porque en la cruz es donde está la victoria. ¿Alguien dice amén? Sí, Señor. Entonces dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, yo quiero que usted sepa esto y terminamos con esto. Hay resultados. La cruz tiene resultados. Sí, amén. La cruz tiene resultados favorables. Si alguno no sabe esto, muriendo es que se vive. No hay resurrección si primero no hay muerte. Y esto es lo que Dios está diciendo. Por eso es que nos despegamos, los borrachos como yo, la gente que estaba metida en drogas, los que estábamos metidos en litigios espirituales, con los conflictos de la idolatría y todo lo demás, lo hemos dejado atrás por venir a la cruz. Y después que venimos a la cruz nos damos cuenta que valió la bendición, no la pena. Si es que podemos, porque no es una pena ir a la cruz, es una bendición. Cuando llegas a la cruz, te encuentras que después de la cruz, cuando pasas por ese evento, hay vida y vida en abundancia. Amén, a su nombre. Gloria. La gente dice, no, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, lo dijo Jesús. Pero esa vida es cuando tú pasas por la cruz. Si no pasas por la cruz, no hay abundancia de vida. Así es, santo. A su nombre. Gloria. Termina diciendo, por lo cual también Dios lo exaltó a lo sumo. Dios te va a exaltar, no te vas a exaltar tú, Dios te va a exaltar. Oye, la profecía que Dios estaba diciendo esto, no te menosprecies, porque yo te escogí. Y Dios es el que te va a usar. Dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, a Cristo, pero tú estás en Cristo. Dios te va a dar un nombre por encima de la maldición del mundo, por encima de los pecados del mundo, por encima de las tentaciones del mundo, por encima de los conflictos, de la guerra, de las luchas, de las batallas que tú has enfrentado. Dios te dará un nombre por encima. Amén. Y estarás por encima. Por eso es que Dios nos dio un nombre por encima. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y Cristo está haciendo que toda rodilla se doble. Hoy la gente no quiere doblar las rodillas porque dice que es religiosidad. Pero la Biblia dice que si no las doblas aquí, las vas a doblar allá. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble todas rodillas. Enséñale a orar a la gente. Ayer estábamos hablando de adoración en el grupo. Enséñale, le diga a los niños, tienen que orar de rodillas. A los adultos, oren de rodillas, porque hay gente que ni se arrodilla en la iglesia. Así es. Son tan orgullosos que les duele arrodillarse. Alguien dice que en Jerusalén hay una puerta inmensa, hay una cueva inmensamente grande en el Gólgota, en el lugar de la calavera donde Cristo murió. Y tiene una puertecita pequeña. Una puertecita y todos tienen que agacharse y entrar arrastrados a llegar al lugar. Cuando se arrastran y pasan,
La puerta, el lugar es abierto, grandísimo. Entonces le preguntaron al portero, al mayordomo, ¿por qué con un lugar tan grande han hecho una puerta tan pequeña? Y el hombre le dijo, porque a Dios no se viene con la cabeza erguida, sino de rodillas. Todo el mundo tiene que entrar. Sea rico, sea pobre, sea hombre, sea mujer, tiene que entrar de rodillas. A Cristo no se entra de otra manera. Amén. Así es, amén. Porque no hay otra forma de entrar en su presencia, sino humillados delante de él. Si hay algún orgulloso, tendrá que dejar de hacerlo. Algún soberbio tendrá que dejar de ser tan soberbio. Y Dios tiene las maneras para humillarnos, pero también está usando que entremos por la puerta de esa forma. A su nombre, gloria. La terminación de todo el pasaje es para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oramos al Señor, nos ponemos en pie. Y le damos gracias al Señor porque estos días de ayuno, estos días de búsqueda, estos días de oración van a cambiar algunas estructuras mentales. Dios nos está acercando a su presencia y está respondiendo. Levante su mano conmigo, oramos al Padre. Señor, te damos gloria y te damos gracias. Estamos agradecidos de ti, Señor, porque tú siempre nos oyes. Y sabemos que en el nombre de Jesús venimos con Padre, la condición correcta. Estamos en el momento correcto y por las razones correctas en este lugar. Y declaramos, Señor, que hoy, como ayer, como hace algunos días y como los que vienen, estaremos buscando de ti y estaremos todo el tiempo metidos en tu presencia para, Señor, hallar oportuno socorro. Señor, en el nombre de Jesús sabemos que solamente tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo, mas sin pecado. Y a Él venimos y, Señor, en ese nombre clamamos a ti. Y sabemos, Padre, que tú nos darás aún más allá de lo que pedimos o entendemos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Den un aplauso a Cristo. Dios está haciendo que su obra siga creciendo. A su nombre, gloria. Dios me lo bendiga mucho.